Señor Dios eterno, Padre que hablaste y los cielos fueron hechos, y por el aliento de tu boca, todos los ejércitos de ellos, revelando desde el primer versículo de la historia que la palabra no es para ti simplemente un medio de comunicación de información de un ser inteligente hacia otro, sino el instrumento primario de tu acción creadora y transformadora en el universo. Que cuando hablas, no solo describes la realidad, sino que la produce. No solo anuncia lo que será, sino que lo convoca a la existencia desde el no ser. No solo informa sobre lo que quieres, sino que activa lo que quieres con una eficacia que ninguna fuerza en el universo creado puede resistir, ni revertir, ni neutralizar, porque viene de la fuente de todo poder, que es tu misma naturaleza expresándose hacia afuera, en la forma de palabras que llevan en sí mismas toda la autoridad y toda la energía creadora de quien las pronuncia. El que dijo por boca de Isaías que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así será tu palabra que sale de tu boca, que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres, y será prosperada en aquello para lo cual la enviaste, estableciendo que cada palabra que has pronunciado tiene un destino asignado y una tarea específica, y una garantía de cumplimiento que no depende de las circunstancias que la rodean, sino únicamente de la fidelidad del que la pronunció, Él que en Jesús demostró el poder de tu palabra de maneras que todavía después de 2000 años desafían toda explicación que no incluya la dimensión sobrenatural, porque habló y el mar se calmó, habló y el paralítico caminó, habló y la fiebre cedió, habló y los muertos volvieron a la vida, revelando que la palabra encarnada tiene el mismo poder que la palabra creadora, porque ambas son expresión del mismo Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me presento ante ti hoy con una petición que reconozco como una de las más transformadoras que puedo hacer, porque su objeto no es simplemente más conocimiento sobre una verdad importante, sino una relación más profunda y más viva con la fuente de toda verdad, que es tu misma palabra, que según Juan, no es solo un libro de instrucciones, sino el mismo Logos que estaba con Dios y era Dios, y por quien todas las cosas fueron hechas, y sin el cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Necesito comenzar reconociendo con honestidad, Padre, que mi relación con tu palabra no siempre ha tenido la profundidad y la vivacidad que debería tener, dada la naturaleza extraordinaria de lo que tu palabra es, y dada la centralidad que debería tener en la vida de alguien que te busca genuinamente. Ha habido temporadas donde la he leído con la disciplina del que cumple una responsabilidad espiritual importante, pero sin la expectativa activa del que se acerca a algo vivo y poderoso, y capaz de transformar lo que ninguna otra cosa puede transformar. Ha habido temporadas donde la familiaridad con ciertos textos ha producido la ilusión de que ya los conozco completamente, cuando en realidad la profundidad de tu palabra es tal que ninguna cantidad de lecturas previas puede agotar lo que tiene para dar, porque es viva y eficaz. Y cada lectura, en el contexto correcto y con la apertura correcta, puede producir una revelación que las lecturas anteriores no produjeron, aunque fueran del mismo texto, porque lo que cambia no es el texto, sino el lector que llega a él en una etapa diferente de su vida, y con una necesidad diferente, y con un nivel diferente de apertura a recibir lo que el texto quiere dar. Y ha habido temporadas, Señor, donde la he usado principalmente como fuente de munición para defender posiciones o confirmar lo que ya creía, en lugar de usarla como el espejo que revela lo que realmente soy cuando me miro en su luz, que es uno de los usos más transformadores, pero también uno de los más incómodos que tiene tu palabra. Porque el espejo no ajusta lo que ve para hacer al que se mira sentir mejor, sino que muestra lo que hay con la fidelidad que solo un espejo honesto puede mostrar, y que produce en el que se mira la incomodidad necesaria para el cambio, que el cambio real siempre requiere como punto de partida.
Enséñame a relacionarme con tu palabra de maneras que produzcan la transformación que prometes que producirá cuando es recibida correctamente, Padre, porque sé que hay una diferencia significativa entre las diferentes maneras de acercarse a ella y que esa diferencia determina en gran medida el tipo y la profundidad del efecto que produce. La manera más superficial es la lectura informativa que extrae datos y acumula conocimiento sin necesariamente permitir que ese conocimiento descienda al nivel de la vida y de las decisiones y de las actitudes donde la transformación real ocurre. La manera más superficial es la lectura informativa, que extrae datos y acumula conocimiento sin necesariamente permitir que ese conocimiento descienda al nivel de la vida y de las decisiones y de las actitudes donde la transformación real ocurre. La manera más superficial es la lectura informativa, que extrae datos y acumula conocimiento sin necesariamente permitir que ese conocimiento descienda al nivel de la vida y de las decisiones y de las actitudes donde la transformación real ocurre. Esa manera de leer tu palabra puede producir personas que saben mucho sobre ti sin necesariamente conocerte a ti, que pueden articular verdades bíblicas con precisión sin necesariamente vivir desde esas verdades, de manera que su articulación correcta sea el reflejo natural de una vida que las ha apropiado, y no simplemente la demostración de una memoria que las ha almacenado. La manera más profunda y más transformadora de relacionarse con tu palabra, Señor, es la que los contemplativos llamaron lectio divina, y que en su forma más simple consiste en acercarse a ella no con la prisa del que tiene un plan de lectura que cumplir, sino con la quietud del que viene a encontrarse con el autor de lo que lee, que no busca cubrir cantidad de texto, sino profundidad de encuentro, que está dispuesto a detenerse en una frase o en una palabra que resuena de manera particular y a habitarla, y a preguntarle qué tiene para decirle en este momento específico de su vida, en lugar de pasar al siguiente versículo con la velocidad que el ritmo de lectura habitual requiere. Que esa manera de acercarme a tu palabra sea más frecuente en mi vida esta semana. Que haya momentos donde la cantidad de texto cubierto importe menos que la profundidad de transformación producida por el texto que sí fue habitado con suficiente quietud y suficiente apertura como para que su poder pudiera operar en las capas donde más se necesita. Háblame del poder específico de tu palabra en las diferentes dimensiones de mi vida esta semana, Padre, porque su poder no es genérico, sino específico, y se aplica de maneras diferentes a las diferentes necesidades que tengo. En la dimensión de mi identidad, tu palabra tiene el poder de decirme quién soy con una autoridad que supera la de todas las otras voces que también tienen algo que decir sobre quién soy, que es la voz más confiable que existe sobre esa pregunta, porque viene del que me conoce completamente y me ama completamente al mismo tiempo, y que por lo tanto no tiene ni los límites del conocimiento parcial que tienen las otras voces, ni las distorsiones del amor condicional que frecuentemente colorea lo que las otras voces dicen sobre mí. Que tu palabra sea esta semana la voz más determinante sobre mi identidad, que cuando otras voces hablen de quién soy y lo que valgo, la contravoz de lo que tú dices sea más fuerte y más clara y más formativa que cualquier otra evaluación que llegue desde cualquier otra dirección. En la dimensión de mis decisiones, Señor, tu palabra tiene el poder de iluminar el camino con la claridad que la sabiduría propia frecuentemente no puede proveer, de ser la lámpara a mis pies y la lumbrera a mi camino que el salmista describió, que no ilumine el horizonte completo de una vez, sino el siguiente paso con suficiente claridad para que ese paso pueda ser dado con confianza, aunque el paso después de ese todavía no sea visible. Que mi proceso de decisión esta semana incluya la consulta activa a tu palabra, no como confirmación de lo que ya decidí, sino como fuente genuina de dirección que puede señalar en una dirección diferente a la que yo hubiera elegido si la consulta no hubiera ocurrido.
Que mi proceso de decisión esta semana incluya la consulta activa a tu palabra, no como confirmación de lo que ya decidí, sino como fuente genuina de dirección que puede señalar en una dirección diferente a la que yo hubiera elegido si la consulta no hubiera ocurrido. En la dimensión de mis batallas espirituales, Padre, tu palabra tiene el poder de ser la espada del Espíritu que Pablo describe como parte de la armadura del creyente, el único elemento ofensivo de esa armadura que permite no solo resistir los ataques del enemigo, sino confrontar activamente las mentiras y los argumentos que el enemigo usa para mantener cautivos a los que fueron hechos para ser libres. Que tu palabra sea esta semana el arma que uso en cada momento donde una mentira intenta instalarse en mi mente sobre quién soy, o sobre quién eres tú, o sobre cómo funciona la realidad espiritual. Que la verdad que tu palabra declara sea más rápidamente accesible en esos momentos que el acuerdo con la mentira que el enemigo ofrece. En la dimensión de mi consolación, Señor, tu palabra tiene el poder de hablar directamente al dolor y a la confusión y a la pérdida, con una precisión y una ternura que ninguna otra fuente de consuelo puede igualar, porque el que la inspiró conoce perfectamente lo que duele y por qué duele, y qué necesita ese dolor para ser atendido de manera genuina y no solo superficial. Que en los momentos de esta semana donde el dolor o la confusión o el agotamiento sean más intensos, tu palabra sea el primer lugar donde busque el consuelo que necesito. Que haya versículos que ya han hablado a mi alma en el pasado que pueda visitar de nuevo en el presente con la confianza de que lo que hicieron antes pueden hacer también ahora. Que mi amor por tu palabra crezca esta semana, Padre. Que sea más parecido al del salmista que dijo: «Cuán amadas son tus moradas, y cuánto amo tu ley, que es mi meditación todo el día». Que encontraba en ella un deleite que superaba al de grandes riquezas, y una dulzura que superaba la de la miel y el panal. Que esa experiencia del deleite en tu palabra no sea solo la experiencia del salmista que leo sobre ella, sino la mía propia, que la vivo. Que haya momentos esta semana donde el encuentro con tu palabra produzca en mí algo que puede ser descrito como deleite, y no solo como cumplimiento de una disciplina espiritual necesaria aunque costosa. Tu palabra es viva y eficaz, Padre, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no es metáfora, es la descripción de lo que realmente hace cuando realmente la dejo hacer, lo que fue diseñada para hacer en el corazón que le abre el paso sin resistencia, y con expectativa activa de ser transformado por lo que solo ella puede transformar. Que esa sea mi experiencia con tu palabra esta semana, Señor, viva, eficaz, transformadora, suficiente, en el nombre del que es la palabra hecha carne, Jesús. Amén.